Shohei Ohtani es el primer jugador en la historia de la MLB en conectar 50 jonrones y robar 50 bases en una temporada. Es el primer jugador en ser seleccionado All-Star 2 veces en una misma temporada. Es el primer jugador en lanzar una pelota de béisbol a 102 millas por hora y también golpear una pelota a 119 millas por hora. Y, sin lugar a dudas, es el primer jugador de la MLB considerado unánimemente como el mejor de todos los tiempos. Esta es la historia de cómo un extraordinario chico japonés se convirtió en el mejor jugador de béisbol de todos los tiempos. Did Shohei Ohtani yesterday have the best day in the history of the sport? It was the best day in the history of the sport. Nacido el 5 de julio de 1994 en Oshu, Iwate, Shohei Ohtani supo desde el nacimiento que estaba destinado al diamante de béisbol. Estaba obsesionado con el juego, y de niño, Ohtani era conocido como Yakyu Shonen, también llamado Chico Béisbol, un niño que vivía, comía y respiraba béisbol. Su obsesión dio frutos en la preparatoria. A los 18 años, con una altura de 1.96 metros, Ohtani lanzó una bola rápida a 154 kilómetros por hora, que en ese momento fue el lanzamiento más rápido jamás realizado por un jugador de béisbol de preparatoria en Japón. Shohei tenía la opción de unirse a cualquier equipo en la Liga Profesional de Béisbol de Japón. Pero las cosas no eran tan sencillas. Al negociar su contrato, impuso una condición peculiar. Quería ser el primer jugador de béisbol de 2 vías de la era moderna, y se negó a firmar con cualquier equipo que no estuviera dispuesto a hacer realidad su sueño. Una estipulación que aterrorizaban a algunas organizaciones. Shohei sabía que su sueño haría su carrera de béisbol mucho más difícil, pero ser un jugador de 2 vías era tan parte de él como su corazón, su sangre o su orgullo. Despojar a Ohtani de la oportunidad de ser un jugador de 2 vías sería como despojarlo de su identidad. Para mantener su sueño vivo, Ohtani firmó con los Nippon Ham Fighters, uno de los pocos equipos dispuestos a apostar por él como un jugador de 2 vías. Uno de los equipos que estuvo dispuesto a arriesgarse con él como jugador de 2 vías marcó el inicio oficial de su trayectoria profesional en el béisbol en 2013, cuando tenía tan solo 18 años. Ohtani debutó en la NPB, y desde el principio, quedó claro que tenía un espíritu apasionado. Sin embargo, lamentablemente, ese entusiasmo aún no se reflejaba en su desempeño en el campo. En los 86 juegos que disputó durante la temporada 2013, Ohtani conectó solo 3 jonrones y tuvo un promedio de bateo de .231. Su desempeño como lanzador tampoco fue sobresaliente, con una efectividad de 4.02 en 18 juegos. Aunque estos números son destacables para un joven de 18 años, comenzaron a surgir críticas. Algunos argumentaban que apostar por Ohtani como jugador de 2 vías había sido un error absoluto. Isa Harimoto, un crítico de béisbol, declaró en 2014: Shohei Ohtani is being childish. His selfish desire to hit is taking at bats from real players, angering his teammates and keeping him from becoming the player he could be. En ese momento, las palabras de Isa tenían algo de verdad, y las críticas sugerían que quizás el sueño de Ohtani nunca se concretaría. Se enfrentó a la difícil pregunta: ¿estoy destinado a ser una leyenda como jugador de 2 vías o simplemente un jugador promedio de una sola especialidad? Tras 3 años de un desempeño aceptable pero no destacado, Ohtani comenzó la temporada 2016 decidido a demostrar que ser un jugador de 2 vías era posible, y lo logró con creces. Como lanzador, registró una efectividad de 1.86 y logró 174 ponches en 140 entradas. Además, lanzó el lanzamiento más rápido en la historia del béisbol japonés, alcanzando las 102.5 millas por hora. En el bateo, también brilló, con un promedio de .322, 22 jonrones y 382 apariciones al bate. La temporada 2016 de Shohei
Fue un verdadero punto de inflexión en ambos aspectos del juego. Y por primera vez, críticos y entrenadores comenzaron a creer que un jugador estelar de dos vías era realmente posible. Para la temporada de 2017, con solo 22 años, Shohei ya era considerado el mejor jugador de béisbol en Japón, lo que despertó el interés de equipos de la MLB como los Giants, Dodgers y Angels para ficharlo. Sin embargo, un gran problema se interponía en su camino. Shohei no sería agente libre hasta los 25 años, lo que significaba que, para llegar a la MLB antes de esa edad, tendría que hacer algo extremadamente inusual. Tendría que renunciar voluntariamente a un contrato de $200 millones en la NPB para aceptar el salario mínimo de la MLB, que era de solo $545,000. Para ti o para mí, la decisión de quedarse en la NPB hasta los 25 para garantizar los $200 millones parecería obvia. Pero echemos un vistazo más profundo al hombre detrás de esta elección. Shohei Ohtani estaba obsesionado con el béisbol y soñaba con jugar en la MLB desde su infancia. Incluso cuando estaba en la secundaria, ganaba $2.4 millones al año con los Ham Fighters, pero decidió ceder el control de sus finanzas a su madre, quien solo le permitía una mesada de $11,000. Durante los 2 años en que ganaba $2.4 millones, Shohei ahorró $20,000, lo que significaba que, teóricamente, solo gastó $4,000 en ese tiempo. Además, optó por no obtener una licencia de conducir porque, según él, tomaría demasiado tiempo lejos del béisbol. Como el atleta más popular de Japón, también eligió voluntariamente quedarse en los dormitorios del equipo, que usualmente solo eran ocupados por los novatos. Todos estos hechos, tan extraños e incluso risibles, dibujan una imagen muy clara. No estamos hablando de alguien común y corriente. Estamos hablando de un jugador con la mayor ética de trabajo y el más profundo deseo de jugar béisbol que el mundo haya visto jamás. Por eso, el 8 de diciembre de 2017, Shohei Ohtani firmó con Los Angeles Angels un contrato de 4 años por poco más de $4 millones. Este acuerdo probablemente lo aceptó porque los Angels estaban dispuestos a cumplir su sueño de ser un jugador de dos vías en la MLB. Ohtani se convirtió rápidamente en el favorito de los fanáticos al inicio de la temporada 2018, y vaya si sabía cómo causar una buena impresión. En sus primeros 4 juegos, conectó 3 jonrones y llevó un juego perfecto hasta la 7ª entrada. Después de solo unos pocos juegos, ya era el favorito para ganar el premio al novato del año. En su primer turno al bate en Anaheim, hizo lo impensable. Ohtani no solo estaba sobreviviendo en la MLB, estaba prosperando. El mundo de la MLB tenía fiebre de Ohtani. En los juegos en los que lanzaba, la asistencia aumentaba un 11%, y su camiseta fue la 8ª más popular en su temporada de novato. Los fanáticos estaban obsesionados con él. Pero, como suele suceder, cuanto más alto subes, más fuerte puede ser la caída. El 17 de abril de 2018, Ohtani abandonó el juego en la 4ª entrada debido a una ampolla en la mano, lo que parecía ser un mal presagio. Y el 3 de septiembre de 2018, los Angels anunciaron que Ohtani necesitaría una cirugía Tommy John para su brazo de lanzar. Supuestamente, Ohtani estaba tan devastado por su lesión que no salió de su casa durante toda una semana. Aún podía batear, y lo hizo de manera excepcional, con un OPS de 925. Pero su identidad como jugador de dos vías estaba en grave peligro. Después de todo lo que Ohtani había hecho para demostrar que una estrella de dos vías era posible, justo cuando su éxito estaba al alcance, existía la posibilidad de que todo se desmoronara. Al comenzar la temporada 2019,
Shohei Ohtani no pudo lanzar debido a la cirugía Tommy John, pero su habilidad con el bate seguía siendo muy impresionante. Ohtani conectó 18 jonrones, registró un OPS de 848 y mantuvo un promedio de bateo de .285, incluyendo un juego fenomenal el 13 de junio, donde se convirtió en el primer jugador nacido en Japón en lograr un ciclo en las grandes ligas. Las cosas parecían mejorar para Ohtani, hasta que de repente no fue así. Other news today in baseball, Shohei Ohtani shut down for the season. This is coming out from Billy Epler, Angels GM. Shohei Ohtani will undergo surgery tomorrow in Los Angeles to address a bipartite patella in his left knee. La temporada de Ohtani terminó abruptamente el 12 de septiembre de 2019, debido a la necesidad de cirugía en la rodilla, lo que significaba que en solo 2 temporadas y 210 juegos, tendría que someterse a su segunda cirugía potencialmente terminante para su carrera. Ohtani comenzó la temporada 2020 con la esperanza de estar completamente saludable tras rehabilitar su rodilla y codo, pero se encontró con aún más decepciones. En su primera apertura como lanzador, el 26 de julio, enfrentó a 6 bateadores, permitió 5 carreras y no logró retirar a ningún jugador. Luego, el 4 de agosto de 2020, Ohtani tuvo otro revés cuando se le diagnosticó una distensión de grado 1 en su antebrazo. El cuerpo de Ohtani literalmente se estaba desmoronando debido a las demandas de ser un jugador de 2 vías, y los críticos clamaban que ya era hora de que eligiera entre lanzar o batear. That's life. Humans are delicate creatures. Ohtani's body clearly was not built for the long haul. His arm was not. La temporada 2021 parecía ser la última oportunidad de Ohtani para demostrar que su sueño todavía era posible. Y lo demostró en 2021. Ohtani tuvo lo que se considera la mejor temporada individual de todos los tiempos en cualquier deporte profesional. Ganó el Silver Slugger Award. Fue nombrado Atleta Masculino del Año en los premios SB. Figuró en la lista de las 100 personas más influyentes del mundo según la revista Time. Obtuvo el título de Jugador Más Valioso, con un OPS de .965, y como lanzador, registró una efectividad de 3.18. También recibió el premio de honor del pueblo de Japón, aunque, por alguna razón, decidió rechazarlo. Ohtani fue tan extraordinario que logró ser seleccionado 2 veces para el equipo All-Star en la misma temporada, una como bateador y otra como lanzador. Se convirtió en una figura tan icónica en Japón que durante todos los juegos de Los Angels se transmitía una emisión alternativa que se enfocaba únicamente en Shohei. No importaba lo que estuviera ocurriendo en el partido, incluso si Ohtani no estaba jugando. La transmisión lo mostraba en el banquillo bromeando o relajándose. Lo más curioso de todo esto es que Ohtani, en ciertos aspectos, fue incluso mejor en algunos momentos de 2022. En 2022, Ohtani logró una efectividad mucho mejor de 2.33, clasificándose como el 4º en la votación del premio Cy Young, mientras que, como bateador, conectó 34 jonrones y mantuvo un promedio de bateo de .273. En días consecutivos, el 21 y 22 de junio, Ohtani se fue de 3 a 4 con 2 jonrones y 8 carreras impulsadas. Al día siguiente, ponchó a 13 bateadores y limitó a los Royals a solo 2 hits en 8 entradas sin permitir carreras. Shohei Ohtani fue literalmente sobrehumano tanto en 2021 como en 2022, y su fama estuvo a la altura de su talento. En 2022, Ohtani tuvo la camiseta más vendida, y se estimó que más de 600,000 fanáticos asistieron al estadio únicamente para verlo jugar. De hecho, un economista calculó que Ohtani generó $337 millones en ingresos por sí solo. Ningún momento captura mejor la fama y las capacidades de Ohtani que lo ocurrido el 21 de marzo de 2023, cuando sucedió esto. This happened. 3-2. He struck him out! Ohtani strikes out Trout, and Japan's back on top of the... Ohtani había ponchado a su excompañero Mike Trout en la 9ª entrada del campeonato del Clásico Mundial de Béisbol,
un turno al bate transmitido a casi 50 millones de personas. Este momento solidificó su posición como el jugador más valioso del torneo, un verdadero jugador de dos vías y el GOAT, el más grande de todos los tiempos.